Si eres veterano en Geometry Dash, seguramente recuerdas la larga espera que tuvimos que pasar para tener esta tan ansiada actualización 2.2. Y es que fue una espera tan larga que incluso fuimos capaces de identificar ciertos patrones en los comportamientos del creador, siendo capaz de predecir muchas cosas acerca de las siguientes actualizaciones. Eso sí, lo que más nos agarró de sorpresa fue cuando realmente subió la actualización. Y es que llevamos tantos años sin actualización y simplemente haciéndonos ilusiones que llegó el punto en el que perdimos totalmente la esperanza. Y dímelo a mí, que duré años haciendo noticias, año con año teniendo toda la esperanza. Sin embargo, debo de reconocer que el año que salió Geometry Dash yo verdaderamente pues no tenía esperanzas de que verdaderamente fuera a salir. Aún recuerdo aquella sensación cuando vi el tweet de RobTop que decía "It's out". Lo único que hice fue suspirar y decir "ya salió". Y es que recuerdo que esos días yo estaba haciendo noticieros a full, ya que estaban saliendo bastante cosas que indicaban muy fuertemente que la actualización iba a salir, como por ejemplo que se actualizaron las imágenes en Steam. Imagínate a qué punto de decepcionados estábamos, que incluso con las imágenes de Steam actualizadas aún teníamos duda de si iba a salir. Yo realmente tenía duda de si saldría, a pesar de que las pruebas eran bastante obvias y contundentes. Pero es que no fui el único que dudó, y es que después de tantos años RobTop perdió nuestra confianza, porque esto no fue cosa de la espera de la 2.2 únicamente. Recordemos que también la espera de la 2.1 fue bastante larga, a tal punto que hubo un creador que hizo un nivel llamado Larga Espera que fue un completo éxito. Y es que este nivel expresaba perfectamente los sentimientos de la comunidad por el juego, una sensación de sofocación. Necesitábamos en definitiva algo que nos inspirara, y bueno, después de mucho tiempo llegó la 2.1. También recuerdo que por aquellos tiempos la 2.1 se había filtrado en el Geometry Dash World, alguna parte. De hecho, yo pude probar la beta del nivel Finger Dash, que en ese tiempo se llamaba Fingerbank. Qué recuerdos y qué nostalgia me da contar todo esto, pero es que hay algo que es muy cierto: hay que conocer nuestra historia para ya no repetirla. Y es que la actualización 2.1 fue una actualización de verdad muy impresionante. Recordemos que en esta versión salieron niveles como Fallen Up, Future Funk, Black Blizzard, niveles realmente icónicos del juego. Yo recuerdo que de verdad cada que salía un top 1 era una verdadera noticia, que de hecho eso me hace pensar por qué ahora la gente de repente ama Zodiac, cuando perfectamente recuerdo que cuando recién salió todos lo odiaban. Bueno, creo que esto es parte de la misma tendencia que venía mencionando hace un rato, y es que la historia siempre se repite. Años y años de espera por una actualización hacen que la comunidad simplemente pierda la cabeza, y bueno, después de muchos años voltear al pasado nos llena de una enorme nostalgia. Es así como una vez más nos remontamos a ese hermoso 19 de diciembre del 2023, el año que cambió Geometry Dash para siempre, con la tan ansiada salida de la actualización 2.2 del juego. Recuerdo que cuando recién salió la actualización, a las pocas semanas los creadores se volaron la barda, sacando niveles que básicamente eran otros juegos dentro de Geometry Dash, cambiando las mecánicas. Esto gracias al nuevo modo plataforma. Y es que desde entonces las cosas no han parado de evolucionar, a tal punto que ya han salido niveles que han tenido que ser baneados por copyright, como el nivel de Mario Wii, que básicamente podías jugar Mario Wii en Geometry Dash. Creo que ese nivel ya no está disponible, ya no lo puedes jugar, lo cual es una verdadera pena. Y es que yo recuerdo que cuando vi este nivel en X no podía creer que esto fuera Geometry Dash. De hecho, ni siquiera me di cuenta. Pensé que realmente era un gameplay de Mario, pero no, estábamos hablando del mismo juego de cubitos que salta. Total, que después llegaron los Gauntlets, patrocinados por RobTop, y los Event Levels, que bueno, aquí hubo un par de Event Levels que la verdad es que sí la rompieron bastante, como por ejemplo Skeleton Sharingans, un nivel que ha sido capaz de brindar de millones de vistas a un montón de creadores de contenido gracias a los YouTube Shorts. Y es que no podemos juzgarlos, digo, realmente ese boss fight es demasiado épico. Pero bueno, actualmente nos encontramos en un panorama un poco frío, algo que nunca me había tocado ver en estos 10 años que llevo creando contenido de Geometry Dash. Por favor, péguenme un tiro. 10 años ya. Oh, por Dios, se dice rápido, pero no, realmente este año este canal cumple 10 años. Así que agradecería mucho que si el video te está gustando te suscribieras para ayudarme a llegar a los 100,000 suscriptores, lo cual ha sido mi meta desde que abrí este canal y nomás no he podido. Por favor, ayúdame. Y bueno, es que como les digo, realmente la cosa se está tornando un poco gris, ya que como sabemos, RobTop ha sido baneado del servidor de Discord, de su propio servidor. Esto debido a unas políticas de Discord que te impiden abreviar Creator Points. Algunos ya sabrán por qué, y para
los que no, simplemente les puedo decir que la abreviación de Creator Point se puede abrir a malas interpretaciones, lo cual Discord pues tomó sus medidas y bueno, RobTop fue eliminado. Y es que desde entonces ya no hemos tenido cosas de RobTop, no ha habido noticias relevantes más que los gauntlets, y eso que hace poquito salió un gauntlet y prácticamente nadie se dio cuenta. Las interacciones de RobTop cada vez son más pequeñas. Además de eso, tenemos una promesa vacía, y es que RobTop nos comentó que 6 meses después de la salida de la 2.2 tendríamos la 2.3. Sin embargo, ya han pasado 2 años y todavía no tenemos Explorers, y dudo que lo tengamos, especialmente considerando que RobTop le dio rate a un nivel de Explorers, el cual dudo que la versión original pueda llegar a superar, cosa que llevó a RobTop a querer rehacer el nivel. Incluso recuerdo que fue de lo último que supimos de él. Tenemos un montón de tiempo sin novedades, sin embargo la comunidad más o menos se mantiene de pie. Y es que está pasando algo bien extraño. La comunidad tiene las cifras más altas de su historia. Está generando una cantidad de visitas descomunal, a tal punto que el que era el youtuber más grande de aquellos tiempos actualmente fue brutalmente superado. Así es, Geometry Dash está en su mejor momento. Sin embargo, no logro percibir este cariño y esta calidez de la comunidad. Esperemos que sea algo que en un futuro se recupere, porque la verdad eso era lo que a mí más me gustaba de Geometry Dash. El poder hacer amigos, conocer gente, hacer collabs por diversión. Ahora ya todo está muy sistematizado. Todos los collabs se hacen con la intención de obtener un featured. Y eso fue lo que me inspiró a crear este video. Un video largo en donde yo expresara ciertas cosas, recopilara historia, me esforzara bastante con la edición, porque esto es lo que yo quería hacer, un contenido de calidad. Pues es lo que me gusta y realmente no me importa tanto si este video tiene muchas o pocas visitas. Digo, la verdad sí me gustaría que tuviera muchas, pero si no, pues realmente al menos puedo decir que disfruté el proceso de crear esto, y sobre todo voy a agradecer mucho sus comentarios. Pero bueno, dejando esto de lado, ¿qué nos queda? Actualmente Geometry Dash está un poco seco, sin embargo realmente no creo que necesitemos una 2.3, y es que el editor de la 2.3 es un editor tan complejo y tan extenso que todavía no se termina de explotar al máximo. A día de hoy siguen saliendo cosas que rompen completamente las físicas del juego y que nadie entiende cómo es que eso sucede, y eso simplemente nos demuestra la percepción general que tenemos acerca del editor. No todos lo dominamos y no todos lo comprendemos, y los que lo hacen no lo hacen del todo, así que todavía nos queda un montón de cosas por ver. RobTop se tardó muchos años en sacar la 2.2, pero vaya que independientemente de los bugs, hizo las cosas bien. Además tenemos GeoD, que bueno, si bien no es parte oficial de Geometry Dash, ha mantenido vivo el juego. Y es que a mí me gusta muchísimo usar GeoD, de verdad es muy divertido. Yo no me imagino cómo sería GD sin GeoD, sería horrible. Esperemos que RobTop también implemente GeoD de manera oficial, cosa que dudo, pero sería magnífico. O al menos que implemente un par de las funciones que tiene GeoD, o mínimo el Mega Hack, en el modo oficial. Como por ejemplo el GD Multiplayer, que ya está un poquito muerto, pero cuando recién salió, vaya que el juego pegó un boom. Así que nada, actualmente toda la esperanza del juego está en los creadores. Pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video y esta reflexión. Agradecería mucho que apoyaras el canal con tu like y tu suscripción o tu comentario, los estaré leyendo todos. Agradezco demasiado el apoyo y ofrezco una disculpa por mi tremenda inactividad. De verdad, necesitaba un descanso. Después de 10 años haciendo contenido de GD, a uno se le rompe un poco la cabeza. Así que agradezco su comprensión. Y nada, por mi parte es todo. Yo soy Blue y nos vemos hasta la próxima.